Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Eduardo Rivera Castro, estudiante de la carrera Ingeniería Electrónica. Este es el cumplimiento de la fase 2 para este trabajo de telemetría, una tabla de contenidos, introducción, marco teórico, parte individual, análisis del escenario, una lista de lo que sabemos, la descripción del problema, lista de posibles acciones y soluciones, una ubicación de la propuesta en bloques, conclusión y una bibliografía. En la introducción, pues este trabajo pretendemos demostrar los conceptos obtenidos en la unidad 2, mostrando así la descripción en los bloques de un sistema de telemedida completo, de cómo se pensaría realizar este sistema de telemedida ubicado en la aviación. Aquí en la parte individual pues vemos que tenemos para el mantenimiento de las aeronaves, para ver sus características, su performance. Se debe tener en cuenta ciertas características que éstas cumplen y que conllevan a que se lleven y se desempeñen vuelos seguros y vuelos donde se pueda demostrar que la aeronave cuenta con sus características y su manual dice que es verdad y cumple con este tipo de elementos con los que ella cuenta. Análisis del escenario, pues el problema se dio en la unidad 1. Escribimos que vamos a utilizar el concepto de PSM, que es modulación por pulsos. En este tipo de modulación es pues como la mejor para poder nosotros agrupar los datos adquiridos y enviarlos por medio de la telemetría a una estación en tierra. Lo que sabemos de telemetría, el concepto, lo que tiene que ver con obtener medidas y transportarlas a un lugar, ya sea para tomar determinación en cuanto a los datos, en cuanto a poder manipular elementos a distancia, y las normatividad IRIC, que pues nos rigen para la transmisión de datos, para la comunicación entre sistemas, el diseño de sistemas FM, conceptos de radiocomunicación, transmisión de radio, fundamentos de radiotelefonía y los conceptos de aeronave, en los cuales pues se incorpora que debo saber cuáles son los elementos que ella utiliza para censar y los datos que le dan al piloto para poder ser transmitidos a tierra. Descripción del problema. Se están creando aviones. Los aviones cumplen todos los equipos que ellos tienen con sus características, pero cuando se unen todos para conformar un avión, como en este caso lo tenemos, que serían equipos de aviónica, equipos de motor y la parte de estructural. Cuando hablamos de motor, pues ya todos entendemos un motor como el de un carro normalmente, por decirlo así. Hablamos de la parte estructural, que sería el chasis del carro, y aviónica es la parte eléctrica y las pantallas donde se visualiza la información, las que hacen que se genere la alimentación para el motor y las que hacen que se muevan algunas de las superficies para tener un control de vuelo. ¿Qué se quiere hacer? Determinar que los datos con los que cumple uno de esos elementos montados en la aeronave, en la estructura, cumplen con las funciones y tienen unos lineamientos aceptables para poder desempeñar el vuelo y que sea seguro. Posibles soluciones. La solución al problema es utilizar equipos de recolección de datos, transmitirlos por medio de una antena a una estación en tierra que los reciba y estos de luego ser leídos e interpretados. En la aeronave pues necesitaremos una estación embarcada en vuelo y necesitaremos una estación en tierra. Debemos agrupar los datos en un conmutador. En este caso utilizaremos el Compass Rio con varias tarjetas que cumplen las funciones de receptores de los datos adquiridos por medio de los transductores, y se transmitirá por el código de modulación de pulsos, y utilizaremos un convertidor digital porque algunas aeronaves no nos dan los datos en protocolos de comunicación establecidos, sino que es una conversión análoga a digital. Entonces a la solución del problema le pusimos el título al proyecto de telemetría: implementación de sistemas de telemetría para recolectar datos de una aeronave en vuelo. Este título pues no es muy sencillo, porque si lo vemos desde otro punto de vista estaríamos haciendo un ensayo de vuelo, ¿sí? Entonces sería ensayo de vuelo para
presentación de telemedida. Siguiente es una imagen de bloques distribuida de tal manera que vemos los datos que vamos a recolectar al lado izquierdo. Vemos que todo eso llega al sistema del avión, que sería el sistema embarcado. Se transmiten, en este caso decimos radio, cable, pero lo vamos a hacer por medio de banda S, un sistema en tierra que recibe los datos con una antena de banda S para recibirlos, unos concentradores de datos y directo al computador. De esta forma quedaría soportado un esquema de bloques del sistema. Utilizaremos sensores y transductores, acondicionadores de señal, el estándar IRI. El formato de telemedida pues para este tipo de casos es el más usado, es el PCM. Multiplexores de división de tiempo, porque el tiempo es lo que más y en lo que más debemos fijarnos, porque los valores deben ser exactos a cuando se hagan los movimientos en el vuelo del avión. Una estación en vuelo que pues incorpora sensores, transductores, multiplexores análogos, multiplexores digitales, conmutador y la transmisión de los datos. Antena en tierra, pues utilizamos un receptor, una sincronización del bit PCM, un decomutador, un procesador en tiempo real, un computador para visualizar los datos, y una ubicación, pues la antena, que sería la receptora, ¿sí? La ubicación de la propuesta en bloques. Entonces, para realizar esta descripción de los bloques del sistema de telemetría, volvemos al título: implementación del sistema de telemetría para recolectar datos de una aeronave en vuelo y visualizarlos en tierra al momento, por decirlo así. Bloque de medición. Identificamos las variables, la obtención de los datos a ser enviados desde el avión a la estación remota. Entonces tenemos los datos de presión, datos de aceleración, las cargas estructurales, la temperatura, la medición de revoluciones del motor y la ubicación del avión, información GPS. Entonces, dentro de los datos de presión tenemos varias presiones que utilizamos que son muy importantes, como la velocidad, la altura, la presión de aceite, la presión de combustible, el flujo de combustible. En los datos de aceleración, pues el movimiento en los ejes X, Y y Z, que para los conceptos en aviación son pitch, roll y yaw. Cargas estructurales, es decir, las tensiones que soportan los planos, en este caso porque es un avión, las tensiones que soportan los planos cuando se hace movimientos derecha, izquierda, abajo, arriba. Temperaturas, la temperatura ambiente, la temperatura del motor, la temperatura del aceite, la temperatura en cabina de los pilotos y las revoluciones del motor. Además de eso, de saber en qué ubicación se encuentra, ya que en el medio externo podemos determinar por otros elementos que nos dan la velocidad del viento y la altura en pies con respecto a la tierra para saber dónde está ubicado el avión. Los bloques de elementos de sensado primario, entonces para los datos de presión, en este caso serían los datos de aire, la velocidad y altura, empleamos unos elementos que llaman tomas estáticas y tomas pitoestáticas, que reciben presión y la convierten a señales análogas. Se está verificando en información que se encontró, dice que también pueden ser, en vez de análogas, pueden ser transmitidas por RC232 o ARIN 429, este tipo de señales. Los datos de aceleración, utilizaremos servoacelerómetros montados sobre los soportes mecanizados de alta precisión en los ejes del avión, o sea, puntos duros del avión, donde sabemos que matemáticamente sabemos que se va a ejercer las fuerzas y que se pueden ser notados como acelerómetros. En este caso utilizaremos una IMU, que es un equipo inercial que nos da los datos X, Y y Z en RC232. Para las cargas estructurales utilizaremos string gauge, que son extensímetros, y estos van pegados en los puntos donde queremos estudiar el flutter, o sea, los cambios que se generen en la superficie, las tensiones que deba soportar y que puede soportar o que a las que se expone el avión cuando hace ciertos movimientos. Temperaturas, utilizaremos termoresistencias de platino, van acopladas a sondas y son particularmente diseñadas para el medio donde vayan a estar. Es decir, si necesitamos temperatura del motor, sabemos que el motor va a estar por encima de los 300 grados centígrados, alcanza casi los 2000 grados centígrados, entonces necesitaremos ese tipo de termoresistencias que puedan permanecer en esa temperatura. La medición de las revoluciones de motor lo hacemos por los pulsos electromagnéticos por los pulsos electrónicos que se envían a las bujías. Desde ahí obtendremos esa información por RC232, por un equipo que traen las aeronaves incorporadas en los motores.
Aunque sabemos, hay los aviones civiles y militares, los equipos que ya tienen instalados, toda la información, en algunos la transmiten por ARIN 429 o por un multiplexado 1553, pero eso depende del equipo y de la aeronave que estemos trabajando. Para el bloque de telemetría, entonces tendremos un acondicionamiento de señal. Estamos viendo si es un acondicionamiento de bajo o alto nivel, unipolar, o pre o post multiplexado. En este caso utilizaremos el de señales de alto nivel, que es típico, que varía entre el rango de entre 0 y 5 voltios, que serían los datos que vamos a obtener para la adquisición. Y la etapa de adquisición, pues tendríamos el Compass Rio con unas tarjetas FPGA programables en las cuales recibimos la información que se capturó en la aeronave y poderla procesar. Ese Compass Rio lleva unas tarjetas RC232 y unas tarjetas compatibles con ARIN 429, recibiendo todos los datos en un disco duro, y por otra parte hacer una transmisión inalámbrica de telemedida por banda S. Bloque del canal central de telemedida, pues utilizamos un sistema de adquisición en PSM, recogerá todas las señales procedentes de los captadores realizando un muestreo de todas ellas. La velocidad de muestreo, pues debemos saber, debe ser un número por segundo, cada parámetro debe ser muestreado, porque en segundos pueden haber variaciones que son las que nos interesa tener en cuenta en el transcurso del tiempo para poder determinar los valores. Y en el bloque de receptor, pues utilizaremos el Compass Rio, una tarjeta SEA ARIN 429, porque los datos nos van a llegar por ARIN 429 de los transductores. Tenemos un software en LabVIEW para su visualización y su presentación con las variables obtenidas de la adquisición de los datos, ya que con esta podemos visualizar los datos y hacer cálculos con los valores que tenemos. En el bloque del dispositivo final se visualizarán los datos por medio de un PC y estará la consola del ingeniero, que es el que va a verificar y a visualizar los datos. Se llevará un registro de todos los datos que se vean, va a estar guardado en un disco duro y también va a ser transmitido por telemedida para después del aterrizaje verificar esos mismos datos. La estación en tierra completa llevará un reproductor o receptor de telemedida, dependiendo del método de transmisión que se haya utilizado. En este caso tendremos un receptor de telemedida, un decomutador PCM que realiza la conversión de serie paralelo del mensaje sobre una base, y lo veremos a continuación, pues, cuando se realice el trabajo. Un ordenador de proceso de datos, que es un receptor final de los datos de ensayo. Le llamamos datos de ensayo a los valores que recibimos para poder ser trabajados y puestos a punto para la visualización. Tratamiento de errores, van a haber errores en cuanto a los datos, pero ya con el disco duro se podrán manejar y comparar. Una interpolación y cálculo de parámetros no directamente medidos, es decir, que si tengo la velocidad, tengo la masa del avión, pues podré calcular la fuerza. ¿Sí? En este caso sería la aceleración, y con la aceleración y la masa del avión, el peso que lleva la aeronave, calcularíamos la fuerza. ¿Sí? Y se presentarían los resultados en tablas y gráficos. Pues como conclusiones, repasaremos los diferentes conceptos de telemetría, determinaremos los elementos que hacen parte de un sistema de telemetría y los bloques que lo conforman, y determinamos los datos que hacen parte del sistema y lo que se debe realizar. Estas son las bibliografías que se tuvieron en cuenta: elementos de un sistema de comunicación, sistema de telemetría, ingeniería de Boston y CEDIN. Muchas gracias por su atención. Jorge Eduardo Rivera Castro les agradece. Que estén muy bien, hasta luego.